Entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todo lo que robaron. Aunque algunos sostienen que las categorías izquierda y derecha ya no son útiles para tomar el pulso de la política, me voy a tomar la prerrogativa de seguir usándolas para describir las alternativas de la realidad. Es cierto que hay otros componentes y otras categorías que se pueden y se deben añadir para trazar una semblanza más precisa, pero creo que la base de la puja no ha cambiado su raíz. Han variado las formas de expresarse o se han modernizado las herramientas que el poder real utiliza para presionar aquellos mismos resortes, como viene sucediendo a lo largo de los últimos 2 siglos que precedieron al actual. Si erramos el diagnóstico o cambiamos el eje de la disputa, el resultado quizás sea trágico. Es cierto que la tecnología cambió la forma de comunicar, varió el modo de cooptar a las masas, sofisticó de modo categórico el mensaje, pero el conflicto sigue siendo el mismo. Una minoría rica frente a una multitud de pobres. Entonces, pregunto, ¿qué cambió en el escenario de la política que no hayamos visto antes? Tengo la sensación de que ese enemigo todopoderoso pretende convencernos de que la disputa es otra, que el partido se juega en una pantalla y no en el verde campo de juego. Así nos desmovilizó y nos cambió el lugar de la contienda. Nos hacen creer que ellos son los expertos en tecnología, pero sin nosotros no hay tecnología. Nos dicen que ellos saben comunicar y que nosotros no, como si nosotros no supiésemos gritar cuando nos falta un plato de comida. La tecnología la producen nuestras manos, no las de ellos. Lo único que ellos tienen para comunicar es el hambre y la pobreza. Solo nos hace falta volver a pararnos en el campo de juego. Lo demás lo conocemos muy bien. Bueno, y con esta introducción quiero decir que, a mi parecer, hay un conflicto y una puja que no es nueva. Menuda tarea la libanización o la fragmentación que hace el enemigo para sacarnos de esa puja. La puja es ricos contra pobres. No hay otra puja. Quien quiera disfrazarla de otra cosa lo podrá hacer. La tecnología evidentemente cambió la forma de ejercer esas presiones y ese juego, pero sigue siendo lo mismo. Por eso, hoy invité a 2 personas que me merecen uno de los mayores respetos con respecto al tema del fascismo, la segregación, el antisemitismo, la xenofobia, la islamofobia, todas esas cosas que fragmentan a la sociedad para de alguna manera distraer el nudo de la cuestión. Está a mi izquierda
no sé si el tema político, sí, en el tema político seguro que está a mi izquierda, es Hermann Schiller, periodista y viejo militante por la defensa de los derechos humanos. Digo viejo militante en el sentido más amoroso de la palabra, de trayectoria, ¿no? En el sentido más provocador de la palabra. También te provoco. Durante la dictadura fundó y dirigió el periódico Nueva Presencia, que junto al Buenos Aires Herald fueron los dos únicos diarios que empezaron a denunciar la desaparición de personas. Tenían los cojones bien puestos. Hermann Schiller en 1983 fundó, junto al rabino Marshall Meyer, el movimiento judío por los derechos humanos y le dio a la colectividad judía una mirada absolutamente novedosa, por lo menos en el escenario público. El 15 de noviembre de 2007 la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires honró a Hermann Schiller y a sus colegas de Nueva Presencia por su lucha por los derechos humanos, colocando una placa conmemorativa en el edificio en donde funcionó el semanario. Y a mi derecha, que seguramente políticamente no lo está, tendríamos que tener dos izquierdas y ninguna derecha, pero no sale así la cosa. Rocco Carbone, que ya vino varias veces. Hermann también vino varias veces, ya lo entrevistamos aquí en la época de la pandemia por Zoom, pero hoy lo tengo presente. Y Rocco Carbone, digo, es filósofo, analista político, es italiano, pero no sé por qué motivo y qué lo trajo acá a la Argentina y se quedó. Ya hace muchos años que está acá. Se especializa en teoría del poder mafioso, filosofía de la cultura, discursividades y procesos políticos y culturales de América Latina. Trabajó junto a David Viñas en la Universidad de Buenos Aires. Es profesor e investigador del CONICET. Tiene publicado cerca de 30 libros, solo y en coautoría. Y escribe en El Cohete de la Luna todos los domingos. Yo espero a las 12 y 2 minutos y recibo el mail del Cohete a la Luna, para leer no solo a Carbone, pero a muchos otros, entre ellos a Rocco. Señores, muchas gracias por estar acá, y creo que el momento político de la Argentina es preocupante y convocante. Por eso les pregunto, le voy a preguntar primero a Hermann, si me dejas, Rocco, ¿cómo vivís este momento? ¿Cómo describirías, en pocas palabras, ¿no? ¿Cómo describirías este momento histórico de la Argentina donde el huevo de la serpiente parece haber roto cáscara y empezar a deslizarse, ¿no? El huevo de la serpiente es una expresión de Ingmar Bergman. Describió el prenazismo, y de algún modo es así. Estamos viviendo el año 30 o 33. Un sector enorme de la clase política no advierte el peligro. No es solamente porque viene un ultraliberal, no es solamente porque van a aumentar al 5.000% las tarifas, y no es porque se va a caer la escuela pública, la salud pública. Viene el fascismo. Con Milei viene el fascismo, quizá otro tipo de fascismo que el que se conoció históricamente. Por comodidad lo llamamos fascismo porque es el autoritarismo de siempre. El fascismo histórico era nacionalista, y antiliberal. Este es un fascismo liberal, es el fascismo de nuevo cuño en todo el mundo, Déjame liberal. Déjame que te haga una observación que la aprendí justamente de Rocco Carbone. Cuando yo le dije a Rocco, aquí en esta misma mesa, es neofascismo, es un nuevo fascismo, me dijo, no te equivoques, cuando están fuera del gobierno dicen que van a achicar el Estado. Cuando llegan al Estado, no lo achican, lo usan para ellos. ¿Me equivoco, Rocco, o esa es tu mirada también? Sí, eso creo haberlo dicho. Aprovecho para saludarlos y saludar a nuestra oyentada, ¿no? Como se suele decir. Sí. De paso, digo que es para mí un gusto estar junto a Rocco Carbone, un destacado intelectual argentino. Bueno, muchas gracias por lo argentino. Eso. No sé si lo tomó como un insulto. No, para nada. Ahora estás acá. Sí. No, para nada. Además, yo le tengo mucho afecto. Escucho tu nombre y me acuerdo de la famosa película de Visconti, Rocco y sus hermanos. Claro, solo que Delon era más atractivo que yo. Agradezco. Y un poco más fascista que vos. ¿Quién? ¿Visconti? Delon, sí, no, pero la película era de Visconti. No, la película es extraordinaria. Yo, digamos, prefiero entre Delon y Visconti, me quedo con Visconti por obvias razones. Por el apellido, un apellido de lustre, y también porque se ocupó del fascismo, como todos los comunistas italianos. Pero para hablar un poco del momento político, cuando le hiciste la pregunta
a Herman cómo veo la coyuntura en este momento en la Argentina. Y la primera palabra que se me ocurrió es confusional. Pero si dijéramos solo esa palabra, confusional, creo que sería limitado. Es confusional por la lengua, por las formas discursivas, por los improperios, la forma de violencia, acompañada por la forma de empatía de Milei, de Villarruel, que no son lo mismo, por cierto, y de La Libertad Avanza, pero al mismo tiempo hay que agregar alguna otra palabrita para referirnos al campo nacional y popular, para referirnos al campo propio. Y creo que ahí la palabra resistencia ante esta oleada confusional, fascinante, la palabra fascismo hoy en día debe ser enunciada con cierta precaución, debe ser enunciada con cierto reparo, porque estas fuerzas vinculadas con La Libertad Avanza la han llevado al tribunal. Han llevado al tribunal la palabra fascismo y la han vinculado con la comunicología, con la lengua pública, con las discursividades públicas, y han censurado la palabra fascismo. O sea, ahora hay que decirla con precaución. Siempre hay que ser precautorio frente al fascismo en tanto fuerza política, pero en este momento hay una censura sobre ella. ¿Quién la ejerce esa censura? La persona que la reciben, la propia persona que reciben. Porque cuando hablamos de fascismo... A ver, si yo le digo a Milei que es un fascista... Él puede llevar al tribunal. ¿En serio? Sí. Bueno, lo espero. Llevo muchos años, llevo varias décadas, creo que medio siglo por lo menos de periodista, nunca tuve un juicio, porque siempre me investigo los datos y mido bien cada palabra que digo. Bueno, yo le digo fascista en cualquier lado, acá, en una radio de mayor audiencia, en televisión, lo que fuere. Y si querés te diré algunos datos. Él se ha disfrazado de pro-judío y pro-israelí, pero está rodeado de nazis y antisemitas. Uno de sus ex colaboradores, el sorprendente Carlos Maslatón, que lo abandonó, ha dicho, y yo repito lo que dijo un colaborador de Milei. Dice: es lamentable, pero en la base de los libertarios de la Argentina se ha concentrado la mayor cantidad de nazis y militantes antijudíos, todo por imitación de los libertarios de Estados Unidos, que son la mayor lacra antijudía. Esto lo dijo Carlos Maslatón el 10 de febrero en la revista Perfil. Uh-huh. Esto lo llevo a la televisión y yo repito lo que salió en un medio público. Si me hace juicio, se lo gano. Y puedo seguir repitiendo. Acá tengo, habrás visto que acá traje apuntes. La propia revista Perfil, que no es nada progresista, dice: a pesar de su alineamiento con Israel y su estudio de la Torá, múltiples analistas coinciden en asociar a Milei con al menos una estética del nazismo. Y hay más datos. Uh-huh. Acabamos de asistir a un acto aberrante, que es la reivindicación de la dictadura en la propia legislatura, hecha por la candidata a vicepresidenta, la señora Villarruel. La señora Villarruel no fue la organizadora de ese acto. La alma mater de ese acto fue una legisladora que se llama Lucía Elena Montenegro, que organizó ese acto. Lucía Elena Montenegro llegó a la política de la mano de su padre, Antonio Montenegro, un instructor de artes marciales con vinculaciones con la AAA, los Carapintadas, socio de Alejandro Biondini y de José Bonacci, asociado a su vez a Javier Milei. Como legisladora, esta señora, la que organizó el otro día el acto de reivindicación de la dictadura, Lucía Elena Montenegro, como legisladora, nombró como asesor a Ricardo Yebra Díaz, un confeso nazi con lazos estrechos con Victoria Villarruel. José Bonacci, a su vez, se mostró muchas veces abrazado con Biondini y trabajó codo a codo en el armado de Bandera Nacional y del actual Frente Patriótico Federal, que son los distintos sellos con los que se manejó Biondini. Bonacci se ha fotografiado sosteniendo el libro Mein Kampf. Yo tengo la foto en algún lado, el famoso libro de Adolf Hitler. Y en el 2001, este señor Bonacci, cuando lo eligieron concejal en Santa Fe, la ciudad se vio sembrada de svásticas y logas en gafritis y carteles. También estuvo cerca de Rico y Seineldin. Ahora Bonacci está con Milei.
el padre, dije, de Lucía Montenegro es Antonio Montenegro. Entonces acá viene la sorpresa. Este Antonio Montenegro vive en mi casa, me lo cruzo todos los días en el ascensor. Y tiene una trayectoria cara pintada que todo mi edificio conoce. Cuando Seineldin estaba preso, él iba con un altavoz por el barrio pidiendo la libertad de Seineldin. Bueno, estos son algunos de los personajes que rodean a Milei. Decir que Milei está rodeado de fascistas, si me lleva a tribunales por eso, bueno, iremos con gusto a tribunales. Rocco, ¿qué parecidos vos que siempre describís a la mafia? Porque la mafia tiene una conexión muy, muy particular con esta clase de política donde alguna vez vos dijiste acá, ellos quieren el Estado para ellos. Es un poco la mimetización de la mafia en el Estado, ¿no? ¿O no lo ves así? Bueno, históricamente mafia y fascismo tienen una historia paralela, una historia común. El fascismo se apoyó en la mafia en Sicilia durante la década del 20, 30 y a su vez la mafia se apoyó en el fascismo. Fueron casi la misma cosa. Hay un gran escritor siciliano. Aquí la literatura siciliana en este momento en la Argentina, algunos personajes más o menos opacos que aparecen en los ámbitos comunicológicos, dicen literatura siciliana sin precisar. Pero bueno, precisemos acá por lo menos un escritor, Sciascia, tiene una frase muy preciosa: la mafia ya era el fascismo y el fascismo ya era la mafia. Pero más allá de la cuestión mafiosa y más allá de los paralelismos históricos, que si lo buscamos los podemos formular, podemos encontrarlos y podemos decirlos, ¿cómo entiendo yo el fascismo en la Argentina en este momento? Y te diría dos cosas, Larry. Digamos, el fascismo es una fuerza que está latente permanentemente en la historia de los pueblos, ¿sí? Y de hecho, todo lo que está en la lengua, lo que está en la lengua nacional que hablamos, podemos decir que está en la sociedad, por ende está en la política, por ende está en el mundo de la cultura. En la lengua nacional que hablamos hay una oración de lo más interesante para ser examinada, dicha y reflexionar sobre ella, que es el enano fascista. Si esa oración está en la lengua es porque efectivamente el fascismo, bajo su condición enana, bajo su condición minúscula, está en la sociedad y por ende en la política. Ahora, esa fuerza, oportunamente estimulada, deja de lado su enanitud, su condición chiquita y crece. Bueno, me parece que lo que está aconteciendo en la Argentina. Hay elementos, hay energías que vienen a estimular ese enano y lo hacen crecer. Esto como primer elemento. Ahora, como segundo elemento correlativo inverso, el fascismo es una especie de alucinación, colectiva. La palabra alucinación es de lo más interesante, porque si lo vinculamos con el latín, encontramos que efectivamente viene de una palabra que es allucinere. Si lo vinculamos con el antiguo griego, ahí se vincula con aluskein. Son palabras que quieren decir luz, percepción, iluminación, y el fascismo es eso, es un elemento, digamos una fuerza, una energía que se para en el borde de la política, ahí se levanta y, por ejemplo, se refracta sobre la vida política para venir a destruirla. ¿Qué quiere decir eso? Que el fascismo está por fuera de la vida democrática, está más allá del rango democrático, y cuando abre una brecha para entrar en el rango democrático, en los límites de la democracia, viene con la motosierra a destruirla. Y destruir la democracia quiere decir destruir el Estado, la comunidad, la cultura, la lengua. Esto, digamos, lo podemos decir si efectivamente recurrimos a esa disciplina que se llama historia, donde vemos efectivamente lo que pasó durante el fascismo clásico. La Segunda Guerra Mundial implicó el quiebre de los estados, de las comunidades, y lo podríamos decir más, implicó el quiebre, el descalabramiento de la civilización occidental, de lo que la civilización occidental venía más o menos arrastrando desde hace 2 siglos antes de la emergencia del fascismo entre Italia y Alemania. Y luego, pequeña notita a pie de página para no extenderme. Cuando decimos fascismo, no nombramos solamente una experiencia política horrorosa, trágica, dramática, que se tensó entre Italia y Alemania, porque fascismo durante el siglo XX hubo en todos los lugares del mundo. Hubo fascismo, por ejemplo, en China durante los años 20 y 30, dentro del Kuomintang dirigido por Chiang Kai-shek.
hubo fascismo fuera de Alemania y fuera de Italia, por ejemplo, en Gran Bretaña. Hubo fascismo en América Latina, hubo fascismo en la Argentina. Aquí en la Argentina hubo un partido fascista argentino, PFA. Y por ejemplo, si pensamos en uno de los grandes intelectuales latinoamericanos, puesto que estamos cerca del Día de la Primavera, lo voy a decir así a propósito, con un gran símbolo del movimiento estudiantil latinoamericano y del movimiento obrero latinoamericano, Mella, ¿sí? Julio Antonio Mella, pareja de Tina Modotti, una famosa, la fotógrafa mexicana, bueno, luchó en contra del gobierno de Machado de Morales, del Machadato, o sea, del gobierno de pre-batista en Cuba, y nos dejó grandes textos panfletarios que podemos leer hoy en día, y por ejemplo en esos textos a Machado lo calificaba del Mussolini tropical. Entonces, eso para demostración que fascismo no hubo solo durante los años 20, 30 y 40 entre el Berlín y Roma del siglo pasado. Hay una tradición política que hoy se reactiva. ¿Es política o es marginal la política? No, a ver, como te digo, surge marginalmente, surge en el borde de la vida democrática, de ahí se levanta y luego se refracta, se arrojan sobre la vida democrática para destruirla. O sea, son fenómenos de borde, pero que luego centripetamente se arrojan al corazón de la política democrática y del Estado. Germán, bueno, a Rocco le voy a preguntar después esto, pero a nivel mundial, porque me parece que no es un fenómeno solamente acá, ¿no? Justamente yo quiero agregar, dale, por favor. Por el excelente análisis que hace Rocco, creo que hay una diferencia importante en cuanto al fascismo histórico y el actual. Más allá de la utilización que pueda ser autoritaria del Estado, el fascismo actual tiene una ideología que podríamos llamar fundamentalismo de mercado, que no tenía antes. Y hay una nueva que ha sido percibida por algunos, no muchos. Es muy pro-israelí, porque ve, como dijo Grondona, que era muy antisemita. Mariano Grondona, sí. Dijo, Israel es la Esparta actual. Esa admiración que tiene por el militarismo israelí. Uh-huh. Y es antisemita. Es antisemita por un lado y pro-israelí por el otro. Uh-huh. A tal punto que un hombre lúcido, un tipo lúcido que no fue muy valorado, que fue el anterior presidente de Israel, Reuven Rivlin, 2 veces se refirió al tema. La primera fue en un congreso contra el antisemitismo que tuvo lugar no anoté el año, debe haber sido hace 3-4 años más o menos, y dijo... El nuevo fenómeno es los fascistas de ultraderecha que admiran a Israel. No los queremos, dijo el presidente de Israel, no los queremos. Uh-huh. En alguna medida él le tiró un misil a Benjamin Netanyahu, que sí está muy cerca de esos fascistas, como el presidente de Hungría, por ejemplo. Y la otra vez que lo dijo fue nada menos que delante de Angela Merkel, la canciller alemana. Dijo que en Europa hay una nueva cepa de antisemitismo en forma de fuerzas políticas nacionalistas de extrema derecha con raíces nazis. Algunos de ellos, dijo el propio presidente de Israel, algunos de ellos admiran a Israel y odian al mismo tiempo odian a los judíos, pero nosotros no nos confundimos y rechazamos a los nazis que dicen admirar a Israel. Y acá hay versiones locales de eso. Por ejemplo, últimamente no se habla de él, pero jugó un papel en su momento como Aldo Rico. Uh-huh. Aldo Rico pertenecía a eso. Él tenía una enorme admiración por Israel, por el militarismo, y odiaba a los judíos. Pocos días antes de la masacre de la AMIA, y la foto salió en La Nación, hay que ir a la colección de La Nación y va a aparecer. En los alrededores de la AMIA aparecieron suásticas y que decía Rico 95, porque quería ser candidato a presidente en el 95. La masacre de la AMIA fue en el 94. Bueno, este tipo que algunos de sus partidarios levantaban la suástica y no ocultaban su aversión por los judíos locales, tiene mucha admiración por Israel, como diciendo una cosa es allá y otra cosa es acá. Entre nosotros, y esto sería una materia de discusión,
hay muchos sionistas que opinan lo mismo, odian a la diáspora y tienen una mirada muy peyorativa hacia los judíos. Yo preferiría, en este caso, que vos haces referencia al sionismo y a los cultores del sionismo nacionalista, religioso, entre comillas, lo voy a decir, porque en realidad el nacionalismo israelí es otra cosa, pero yo quisiera que el fenómeno podamos representarlo arriba de la mesa por la xenofobia, porque hay antisemitismo, hay islamofobia, hay un fenómeno que en Italia es muy común y hasta es paradójico, ¿no? Que es Lampedusa, la isla de Lampedusa, que es la representación de lo que Europa no quiere, que es el extranjero, ¿sí? Y tenés una fascista como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, retando a Macron por su imperialismo en África, ¿sí? Hay una paradoja ahí muy interesante, que es lo que de alguna manera refleja lo que decía Rocco, ¿no? Es decir, hay alguien que se para en el borde de la política, sería algunas cosas y después se refracta en la política, y es una gran contradicción. Solo que la Meloni no llegó a la jefatura del gobierno de Italia por golpe de Estado, llegó con el apoyo de las masas. Y ese es el tema que tenemos que bueno, tratar. ese es un problema que tiene que ver con las comunicaciones. Porque el fascismo, y lo estamos viendo ahora, está llegando a las masas mejor que los sectores progresistas y democráticos. Uh-huh. Otra cosa que quiero decir, el fascismo, históricamente hoy en día también, lo podemos entender como una mímesis de la emancipación o como una mímesis de la revolución. Por eso es tan complicado. Porque se mete dentro de los corazones fuertemente emancipatorios y se mimetiza con ellos. De hecho, en el siglo XX, en Italia se hablaba de la rivoluzione fascista. Bueno, esa es una apropiación de las grandes formas emancipatorias de la historia de la humanidad, decir revolución fascista. Y en la Argentina, hoy en día, también efectivamente podemos ver que hay una mímesis de la emancipación. Y quiero decir una cosa que vengo pensando, que Milei no es un político ni de derecha ni de ultraderecha. Eso yo lo aceptaría por lo que concierne a Villarruel, pero no por lo que concierne a Milei. Incluso, por ejemplo, la comunicología, la vida académica, la vida de las ideas, la vida cultural, debería privarse un poco de la categoría de derecha o ultraderecha para pensar en Milei, porque es un fenómeno, es un político y representa una fuerza, una energía contradictoria. Cuando decimos fascismo no pronunciamos ninguna injuria, no pronunciamos ninguna mala palabra, sino que efectivamente usamos una categoría política. Te pido por favor un minuto y medio. Sí, no, tenés, yo estaba haciendo señas a él porque ya está llegando el momento de la pausa. Perfecto, termino el concepto. Termino el concepto para ver efectivamente, digamos, el político confusional y contradictorio que es Milei. Hace un par de días vino un periodista o disque periodista norteamericano, Tucson, Carlson, no sé. Y bueno, y Milei dijo una cosa interesante. Se refirió con su lengua reflexiva que confunde a la arquitectura liberal, a la gran arquitectura liberal de la Argentina, y usaba como símbolo el Teatro Colón. Y para demostrarte que efectivamente es una engaña pichanga, es una confusión permanente, el Teatro Colón, donde lo conocemos hoy en día, fue construido por 3 arquitectos sucesivos, 2 arquitectos italianos, Tamburini y Meano. Tamburini le puso, por ejemplo, el estilo Segundo Imperio a lo Garnier, porque el Colón se acerca a la fachada de la ópera de París, construido por Garnier. Tamburini entonces agregó el estilo Segundo Imperio francés, luego Meano agregó estilos italianos al Colón, y el último arquitecto que intervino ahí, que era un belga, Dorval creo que se llamaba, ahí le agregó cuestiones vinculadas con la estilística Art Nouveau. Y cuando se inauguró en 1908, si no me equivoco, el 25 de mayo de 1908, se cantó ninguna ópera liberal, sino se cantó La Ida de Verdi. Quiero decir que lo que Milei contrabandea como un estilo arquitectónico liberal, en realidad es un símbolo de los grandes trabajos y de la grande cultura del trabajo de la inmigración en la Argentina. Es un malversador del lenguaje, ¿no? Es un malversador del pensamiento de quienes lo escuchan. Estoy aquí con Herman Schiller y con Rocco Carbone, hablando de ese fenómeno que es el fascismo en la Argentina,
que es la intolerancia, la construcción de un otro. Para mí englobamos todo, porque también hay racismo en la Argentina que no tiene que ver con el fascismo, sino tiene que ver con las comunidades autóctonas, y también hay que tenerlo en cuenta. Está dando vuelta por Buenos Aires el tercer malón y es como imperceptible para la gente. Hoy a la mañana me crucé con los manifestantes jujeños, nadie los ve, cortan el tráfico, cortan digamos la circulación de los colectivos, nadie toca una bocina, pero nadie los ve. Estamos ciegos los porteños con respecto a eso. Vamos a una pausa nosotros y ya volvemos. Antes de la pausa, dicho dale, de paso. Ya dale. Antes que me mate ahí. Hablando de los pueblos originarios, sí. Entre los numerosos mensajes que recibí por la publicación del flyer, programa, está Irma Mapuche, que es una referente de los mapuche, que nos deseó suerte, y simplemente que a alguien de los pueblos originarios haya saludado a este programa no es poca cosa en este momento. Vamos a una pausa nosotros y ya volvemos con este tema tan conflictivo para nosotros. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros. Estamos aquí. En Radio Caput. Estamos aquí. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Noticias. Política. Miriam Bregman anunció su apoyo a la ley de eliminación de ganancias. La diputada expuso durante la sesión en diputados y cuestionó la actitud de Juntos por el Cambio. Nosotros vamos a votar favorablemente esta ley, pero también vamos a contestar algunas cosas que se dijeron acá. Juntos por el Cambio nuevamente demostró que puede ser una cosa, la otra o absolutamente lo contrario. En muy pocos tiempos los vimos cambiar de posición varias veces, pero me asombró que un diputado incluso diga tenemos que conectar con una sociedad doliente. ¿Con quién va a conectar negándose a quitar un impuesto odiado por la clase trabajadora como es el impuesto a las ganancias? No sé. Incluso cuando dicen frases, son frases tan vacías de contenido que no las entiendo. Porque Macri, que hizo campaña contra los gobiernos del Frente de Todos que defendieron a rajatabla este impuesto, dijo que lo iba a eliminar, no lo eliminó y amplió a aquellas personas a los cuales lo alcanzaba. Chubut. Una mujer en una tabla se acercó a una ballena con su cría en Puerto Madryn y las ahuyentó. El insólito episodio fue confirmado por Leoni Gaffet, presidenta de la Guía de Turismo del Chubut, quien destacó que en la zona había más ejemplares debido a que es temporada alta y la población está al máximo. La mujer formaba parte del contingente que practicaba stand-up paddle, que se dio cita en Puerto Madryn para participar de un encuentro que se realizó el fin de semana, lo que no estuvo exento de controversias. Ocurre que el evento deportivo, que concentró a por lo menos 70 personas, se realizó en un momento de extrema fragilidad para las ballenas, cuya población está a pleno, por lo que se prohíbe interactuar con los ejemplares. Internacional. Zelensky acusa a Rusia de genocidio por el secuestro de niños ucranianos. Aseguró que se les enseña a odiar a Ucrania y se rompen todos los lazos con sus familias. El presidente ucraniano lo expresó al hacer un pedido solidario ante la Asamblea General de la ONU. En ese marco, Zelensky volvió a plantear la problemática alimenticia y advirtió que el ente quedará con muchos de sus escaños vacíos si su país pierde la guerra iniciada en febrero de 2020. Más información en telam.com.ar. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí. Y seguimos, sí, aquí en Nosotros los Otros, con Herman Schiller a mi izquierda, a mi derecha Rocco Carbone. No implica calificación política, ya lo dijimos. Y en el centro Larry Levy. Y en el centro no, que no camino por la calle del centro, entonces estoy seguro.
Les pregunté a los dos porque es cierto, tengo una gran confusión, lo confieso. No una gran confusión. Hay un amplio debate dentro del campo nacional popular sobre cuáles son las razones por las cuales ha crecido a la derecha. También le pregunté a Rocco en su momento, y a los dos se lo dije, la derecha creció en todo el mundo, no solamente acá. Tenemos particularidades, tenemos un Milei que difícilmente tenga un homólogo en el mundo. Pero bueno, y les pregunté a los dos qué querían puntualizar. A mí me produce, yo creo que esta charla, como dijo Rocco, necesitamos un programa de 2 o 3 horas y nos vamos a cansar y nos vamos a terminar determinando las razones por el crecimiento si no puntualizamos en algunos campos. Hermann Schiller sugiere que nos preguntemos, y se lo pregunto a él, ¿por qué las masas, los de abajo, están votando a Milei? ¿Por qué las masas? Primero quiero, no sé si corregirte, pero agregar Dale. algo. Vos decís, esto preocupa al campo nacional y popular. Preocupa a la izquierda también, por supuesto. Yo no me considero integrante del campo nacional y popular. Yo me considero un hombre de izquierda, que son dos cosas distintas. Que alguna vez puedan converger es otra cosa. Ojalá puedan converger, pero por ahora no, son dos mundos aparte. Creo que el tema es más complejo de lo que podría parecer. De pronto un personaje aparece movido por los medios y las multitudes van detrás de él. Podemos dar 1000 explicaciones, pero 7 millones de votos no es chiste. Hay antecedentes. Rocco, no me acuerdo exactamente cómo fue la expresión, de que el fascismo histórico utilizaba un lenguaje que no es el propio. Efectivamente, no usó el lenguaje que es el propio, ni el fascismo ni el nazismo. Se disfrazaron de izquierda, se disfrazaron de integrantes del campo popular, hablaban de... incluso el nazismo usó la palabra socialismo. Después vino lo después, lo real vino después. Hoy tenemos algo parecido. Hay 2 libros que para mí son antecedentes para entender esto. Uno es un libro que causó enorme revuelo no hace muchos años. Es un libro como de 800 páginas de Daniel Goldhagen, que apareció en Alemania, que se llama Los verdugos voluntarios de Hitler. Él responsabiliza algo que nadie quería hacer, porque el nazismo parecía una cosa de la superestructura y nada más. Él responsabiliza al pueblo alemán de haber sido cómplice de lo que pasó. Y el otro libro apareció apenas unos meses después que subió Hitler, y nada menos que de Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, el sexólogo, el ideólogo de la revolución sexual, un hombre muy combatido. Era judío y lo combatían los judíos, por supuesto lo combatió la Iglesia. Era afiliado al Partido Comunista, el Partido Comunista lo expulsó, en fin, era un heterodoxo en muchos aspectos. Y Hitler asume en enero, y en septiembre aparece su famoso libro Psicología de masas en el fascismo. Psicología de masas en el fascismo, donde trata de explicar, por qué la clase trabajadora, que iba totalmente detrás de la izquierda, ahora fue detrás de este tipo. Y él da una cantidad de explicaciones. Según Reich, los partidos de izquierda fracasaron ante Hitler porque no supieron trabajar las condiciones subjetivas de los obreros, mientras que los nazis sí supieron. Explícame qué son las condiciones subjetivas en este caso. Es interesante la pregunta. Él habla mucho de la mala educación, de la mala educación sexual que tenían los obreros alemanes en ese momento. Eso lo llenó de... Es discutible, por supuesto, la teoría, pero es lo que dice Reich. Él pudo llenar el vacío que dejó esa falta de educación sexual. Él, me refiero al nazismo, pudo llenar el vacío que dejó esa falta de educación sexual. Y agrega Reich que mientras que los partidos de izquierda hablaron durante la crisis de la lucha de clases y de otras cosas con un éxito relativo y moderado entre los obreros, Hitler habló de otros asuntos concretos que conectaban mejor con la mayoría de la población. Parece escrito para la pregunta son cuáles son esas cosas que les dijo Hitler o habló Hitler haciéndose eco de las masas. Déjame que los compare con 2 elementos
que alguien en algún momento dijo aquí en esta mesa que no fueron atendidos por el campo nacional y popular o por los gobiernos democráticos, que son en este caso la seguridad y el dinero para comer, la dignidad Son del salario. Dos temas concretos. Sí. Mientras la izquierda levantaba, por ejemplo, la izquierda que se planta o somos la izquierda que no sé qué, Milei iba a lo concreto, iba a los impuestos, iba a reprimir la ineficiencia del Estado. Yo soy estatista, pero en el imaginario colectivo el Estado no sirve para nada. Sí, y sí. Él supo absorber... capitalizó la crítica al Estado de una manera bastante interesante. Capitalizó la falencia que tienen las masas. Rocco, la construcción ahora que hablamos un poquito en la pausa, estamos tratando de ver cómo levantar esta situación que tiene apariencia irreversible. Yo digo que sí es reversible. ¿Vos pensás que en este caso Massa y la respuesta que se está dando en este momento puede llegar a atender esta situación y darle una salida, digamos, democrática y no de derechas? Si Milei ganara también sería democrático, porque está disputando el Estado sobre la base de la regla de la propia democracia. Eso es un peligro inherente a sus acciones políticas. Te hago una pregunta al respecto. Pero ¿para qué ¿Se te puede quiero? ¿Se puede participar en una contienda democrática enarbolando banderas no democráticas? Porque si yo enarbolo, es decir, ¿cómo se defiende la democracia en este caso? Si se acepta que el fascismo es confusional, que es contradictorio, sí se puede. Hay una respuesta fácil, pero quisiera recuperar un par de líneas que tiraron ustedes antes. A mí me gusta decirlo acá porque seguramente del otro lado alguien nos escucha y me parece que hay que poner esta línea que quisiera formular. Porque en la Argentina y en el mundo también hay una falsa percepción del Estado o de la estatalidad. ¿Y el Estado qué es? Cuando luego de este programa salgamos a la calle, a la vereda, ese es Estado, esa vereda es Estado, esa calle también es Estado. Un hospital público, una universidad, una escuela lo es, pero cuando uno le saca un pie de afuera de su casa y lo pone en la vereda, esa es estatalidad, alguien más lo hizo. Y acá quiero decir dos cuestiones rápidas. Si uno lee los grandes textos de la filosofía política marxista, y a Lenin, por ejemplo, encuentra que el Estado es un órgano de dominación y de explotación. Yo lo acepto eso, porque efectivamente es así, tanto el Estado feudal como el Estado colonial, como el Estado moderno representativo. Ahora bien, también hay que decir otra cosa, que el Estado es alguien, un trabajador o una trabajadora, que hace algo por vos, cuando vos esa cosa no podés hacerla. Entonces me parece que en este sentido hay que cuidarlo. El Estado que tenemos en la Argentina, no porque sea el mejor, sino porque de mantenerlo y de cuidarlo se puede sofisticar. Segundo punto, la palabra seguridad e inseguridad son dos palabras de la derecha. Entonces, desde las grandes tradiciones de lucha populares, sean del campo nacional y popular o de las izquierdas, me parece que debemos desestimar o ponernos de manera reactiva ante esas palabras, digo, seguridad e inseguridad. Hay inseguridad, ¿saben por qué? Porque hay injusticia social y porque hay mala distribución de la riqueza. Entonces, lo que ellos llaman inseguridad, nosotros deberíamos llamarla efectivamente de otra manera. Desigualdad. No me cabe duda. Ahora, pero te hago una pregunta, Rocco. Hay una urgencia. Nosotros, si queremos darle respuesta a las necesidades de la gente, yo también me queda claro que la inflación, ¿sí?, es una provocación del poder real, ¿sí? No es no nace en un repollo. Entonces tenemos que dar respuesta. Si yo no las nombro por el nombre, ¿cómo las nombro? Hay inseguridad, espera, déjame que lo grafique. Entro a mi barrio, ¿sí? Hay tiroteo, yo me quedo en el medio del tiroteo, o todas las mañanas el tipo que se acerca a la parada de colectivo le roban el celular. Tengo que darle respuesta a eso. Es cierto que la inseguridad es producto de la desigualdad, no me cabe duda. ¿Te puedo hacer un ejemplo, Larry? Sí, dale, por favor.
Yo vengo de Italia, Sí. y no precisamente, digamos, de Milán, de Roma, digamos, del corazón del capitalismo italiano, sino que vengo de una semicolonia, de Calabria. O sea, son lugares complejos, incluso Sí. económicamente y, por ejemplo, con mala distribución de riqueza. Vos caminas por cualquier ciudad del sur de Italia a las 3 de la madrugada y no te afanan el celular. No te afanan ni siquiera las zapatillas. Ahora bien, ¿por qué pasa eso? Básicamente porque la gente es más buena o más mala que la Argentina. Solo no pasa porque hay una redistribución de la riqueza más equitativa que lo que pasa en la Argentina. Y eso se puede resolver en un segundo, porque la pregunta es esa. Yo tengo un gobierno que quiere se resolver... resuelve con la política interviniendo en el mercado y no haciéndose autocrítica, berretas y estúpidas. Yo estoy completamente porque de solo la acuerdo. política puede resolver los problemas de la sociedad y es la herramienta que recibe, por ejemplo, los escupitajos permanentes que deberíamos permanentemente dirigir a lo que se llama mercado. Completamente de acuerdo. Ahora, ¿cómo se hace? Claro, no se hace en palabra 3 por minutos. palabra estoy de acuerdo. Yo acoto El problema son los tiempos. Acoto algo. Dale, por favor. En la década del 70 vos podías caminar por cualquier lado muy, muy pobre y tampoco te afanaban las zapatillas. Ahora sí, ¿por qué? Alguien dio alguna explicación. Porque ese es el triunfo de la dictadura. Rompió los lazos de solidaridad entre la gente. Hoy un pobre roba o mata a otro pobre, lo que no ocurría antes. Y el tema de la seguridad sin duda es un tema de derecha, sin duda es un tema de derecha. Una organización tan importante como la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, dice la verdadera fuente, la única fuente de inseguridad es la propia fuerza represiva. Pero no lo entiende así el imaginario colectivo de las masas. Sí, está bien. No lo entiende así el imaginario colectivo de las masas. En todas las encuestas, la mayoría de los barrios pobres le preguntan cuáles son los temas más importantes. Por supuesto, el primero es la inflación. Sí. Segundo, la desocupación. Tercero, la inseguridad. Te dicen la inseguridad. Y no te dicen que es un tema de derecha, es un tema que los afecta todos los días. Y hay algunas zonas que te dicen que es el primer tema que los afecta. El régimen ha instalado bien en las masas cuáles son los temas prioritarios, entre otros la inseguridad, lo que ellos llaman la inseguridad, que sin duda comparto plenamente con Rocco, que es un tema de la derecha. Estoy de acuerdo con los dos, pero déjenme funcionar como abogado del diablo, porque en alguna medida, si queremos representar a quienes decimos que queremos representar, y cuando vienen y te dicen, primero la inflación, quiero que mi salario me alcance, vos tenés que darle respuesta. Es cierto, la respuesta es la intervención del Estado ante la voracidad del sistema, ¿no? Después te dice, bueno, pero no puedo salir a la calle porque me afanan. Bueno, tenemos que dar una respuesta. No alcanza, parece, no alcanzar con decirle, bueno, muchachos, vamos a lograr la igualdad, después de esto no te van a afanar más. Debe decir, no, pará. Hasta que lleguemos a eso falta tanto que no puedo esperar. Digo, estoy funcionando como abogado del diablo porque me parece que, y ahí vuelvo a algo que repito constantemente en este programa y que tiene que ver con la lectura de un italiano como vos, Enzo Traverso, que dice que un poco que los intelectuales se han convertido en panelistas y poco aportantes de ideas nuevas, disruptivas, y que puedan ser capturadas por el imaginario colectivo, ¿sí? Es una crítica a lo mejor injusta, probablemente sea adaptable a Europa, ¿sí? Pero bueno, a ver, la gente necesita respuestas. Me parece que algo tenemos que decir. La Argentina está empalmada indudablemente con Europa, pero es otra cosa, porque estamos en América Latina. Entonces acepto en su traverso y al mismo tiempo lo devuelvo donde está. Sí, exactamente, porque todo lo que se produce en Europa está pensado para sociedad, cultura, lenguas y forma de vivir común europea. Totalmente. Entonces me parece que sin desconsiderar esas grandes reflexiones, hay que matizarlas, porque por ejemplo en América Latina hay un estado colonial que en Europa no está, entonces eso te da otro matiz que por ejemplo ellos no pueden pensar, porque lo han elaborado esos estados coloniales, no el bueno de Enzo Traverso, sino lo que llamamos cultura occidental. Luego, los campos nacionales y populares también están atravesados por formas graves, dramáticas del capitalismo. Porque, por ejemplo, tenemos posturas voraces. Siempre queremos más.
Bueno, ese es el principio de la derrota, porque si venimos efectivamente de los campos nacionales populares, de las grandes tradiciones de izquierda, de las grandes tradiciones peronistas, efectivamente hay que resistirse al precepto principal del capitalismo, siempre más. En ese precepto, ¿qué encontramos si uno lo examina un poco? Encontramos el crecimiento infinito. Bueno, hay tradiciones políticas que precisamente vienen de los feminismos teóricos, de grandes pensadoras, que por ejemplo en vez del crecimiento proponen un decrecimiento, lo justo y necesario. ¿Por qué, por ejemplo, digamos, se debe tener salarios? Salarios que por ejemplo crecen permanentemente. A mí me gustaría tener un salario justo para vivir en una tierra más o menos cuidada, respetada, donde no haya crisis climática, que es una oración muy berreta, pero que quiere decir efectivamente que hay una precarización de la vida del ser humano, del ser natural y del ser animal. Entonces me parece que estamos en un grave momento de derrota, porque incluso cuando nos decimos que venimos de otras tradiciones, efectivamente hemos sido derrotados porque pensamos con la cabeza del capitalismo. Mira, en América Latina de los últimos años ha acontecido una cosa de lo más interesante en Bolivia. Hubo una revolución, pero al mismo tiempo esa revolución, según ellos mismos dijeron, le estoy pensando en Álvaro García Linera, han creado, por ejemplo, clases sociales de indígenas, por ejemplo, consumidores, digamos, inclinados permanentemente hacia el consumo. Ahí tenés un problema grave. El kirchnerismo también acá estimuló el consumo. Esas son las formas propias del pensar del capitalismo. Y si pensamos que el capitalismo es bueno, o hay un capitalismo más malo, el capitalismo laissez-faire y un capitalismo controlado por el Estado que es más bueno, efectivamente nos arrojamos a una condición de derrota. Entonces propondría esta palabra, ¿no? De crecimiento, de crecer. No lo había pensado en esos términos, pero está interesante, ¿sí? Herman, nos quedan pocos minutos. Muy poquitos, sí, dale. Si uno se preguntara cuál es el régimen más autoritario, digamos fascista de América Latina, yo por lo menos respondo Bukele en El Salvador. Ha sido repudiado en muchas partes del mundo y hemos visto algunas fotos terribles de una crueldad absoluta. Bueno, Bukele tiene hoy el 70-80% de aprobación en El Salvador. Uno de los grandes triunfos del régimen capitalista es haber podido culturalmente penetrar en las masas, algo que nosotros no podemos hacer. Nos resulta difícil. El desafío para las próximas etapas es trastocar los términos de la ecuación. Trastocar los términos de la ecuación. Herman, no quiero terminar el programa sin que me pintes en 2 minutos algo que yo... vos sos mi referente en ese aspecto y para muchos, el crecimiento de la derecha tiene historia en la Argentina, no nació de un repollo, ni es solamente la influencia recibida en los últimos años de Europa y ese corrimiento, y es el antisemitismo local. Y ese antisemitismo local vos lo has retratado varias veces en muchas notas periodísticas. Yo te vengo reclamando el libro, que no sé si te convenceré. Hubo acá un Luna Park lleno de nazis. Hubo aquí... Noviembre del 38. Hubo aquí un Clarinada, ¿sí? Que es el antecesor de Clarín. Una revista nazi que salió entre el 37 y el 45. El programa lo haces vos solo, tranquilamente, y yo te escucho. ¿Qué querés? No, digo, trazame un poquito en qué se basó esa... derecha furibunda, porque era furibunda, sí, de los años 30 en la Argentina. Eso habría que tener más tiempo para dámelo, pero tenés posibilidad de reducir. Hipersíntesis telegráfica, la Iglesia fue un factor importante. Ajá. En la década del 30 había por lo menos 3 diarios que salían todos los días que eran furiosamente antisemitas. Había una revista que la editaba Monseñor Gustavo Franceschi, se llamaba Criterio, que hoy sigue saliendo todavía hoy, pero hoy es liberal y democrática y projudía, pero entonces era nazi y antisemita y eso llegaba a la gente, el pueblo era un diario que empezó a aparecer en 1900 y llegó hasta 1960, y salía todos los días. El Pampero, que era un diario que financiaba la embajada alemana de entonces, era un diario furiosamente nazi.
para contrarrestar el avance de la izquierda en la Argentina, que era muy importante, para contrarrestar el avance del movimiento obrero, se crearon movimientos de ultraderecha católicos que en buena medida consiguieron neutralizar a la izquierda, especialmente después del Congreso Eucarístico de mediados de la década del 30. Rocco, quisiste y no pudiste trazar un poquito de lo que se viene ahora y cómo llevarlo adelante. Tenés 1 minuto y medio. Sí, perfecto. Mira, hay un teólogo conocido como San Pablo, pero que se llamaba Pablo de Tarso, y un filósofo del siglo XX, Walter Benjamin. Escribieron 2 libros, 2 textos muy interesantes. San Pablo, la segunda epístola a los tesalónicos o tesalonicenses. Tesalónicos. Y Benjamin, un libro que se llama Tesis sobre la filosofía de la historia. Ambos dos hablan, por ejemplo, del mal radical, del anticristo, dice San Pablo. Y ambos dos hablan de una categoría en antiguo griego que es katekon, tekatekon en griego, que quiere decir la fuerza que detiene, quien detiene. Cuando surge el mal radical, siempre en el campo antagonista surge efectivamente una fuerza de unidad que detiene, que sirve para detener el mal radical. Ahora, si miramos el fascismo del siglo XX, en Italia eso fue la resistencia. La resistencia fue una lucha en unidad en contra del fascismo. Hoy en día ese katekon en la Argentina ha sido constituido de manera unitaria, lo dice su propia palabra, alrededor del nuevo frente que se llama Unidos por la Patria. Ese frente debe ser rellenado de sentido ciudadano y militante por nosotros y nosotras. Sostenerlo, no pasarán. Me queda 1 minuto para decirles que es muy importante este tipo de contribuciones. Tratamos de hacerlo aquí en Nosotros los Otros, porque de alguna manera de cada uno de ustedes uno se lleva, y seguramente nuestros oyentes también, un pedacito de claridad, aunque sea mínimo, pero es importante para poder transmitir eso que vos estás diciendo y el freno del que hablaba Herman, que es eso de la resistencia. Y me parece que el término resistencia es el más apropiado en este momento, porque no es solamente sobreponernos a una situación política, sino a una condición sociológica que nos está derrotando, entre comillas lo digo, porque espero que podamos sobreponernos. Nos vamos a sobreponer siendo resistentes. Señores, no me quiero ir sin dale, saludar rápido. Y subrayar que para mí ha sido un honor compartir la mesa con un intelectual de la talla de Rocco Carbone. Y para mí ha sido un honor compartir con ustedes dos esta mesa. Martín Loza en los controles. Nos encontramos la semana que viene, martes, 17 horas, aquí en Nosotros los Otros. Gracias a los invitados, a Rocco Carbone y a Herman Schiller. Nos encontramos. Que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, Nosotros los Otros de hoy. Los esperamos el próximo martes a las 17 horas. Aquí, en Radio Caput. Las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular.